el libro de Génesis con el profesor Hakan Meir, aquí en Consejos que Funcionan. Profesor, díganos, ¿cuál es la controversia que existe con el libro de Génesis? Bueno, mira, la controversia que existe con el libro de Génesis, no solamente con Génesis, pero recuerda que Génesis significa principio. Entonces, como el libro indica, como indica comienzo o principio, pues por ahí empieza todo. El problema de la Biblia empieza desde el principio hasta el fin, es decir, hasta Apocalipsis. Ahora bien, no voy a abundar mucho sobre las controversias que existen sobre el libro de Génesis, porque nos tomaría tal vez años hablar de eso. Pero sí voy a señalar algo muy simple sobre el capítulo 1 de Génesis, y en videos posteriores vamos a hablar de diferentes temas de Génesis, diferentes capítulos y diferentes cosas que a muchos cristianos, y cuando hablo de cristianos hablo de adventistas, católicos, evangélicos, protestantes, pentecostales, todos en general, nos sorprenderá. Lo primero del libro de Génesis, el capítulo 1, verso 1, dice que en el principio, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Yo no soy un experto en hebreo, como lo he hecho muchas veces, pero me he tomado la molestia de averiguar, de preguntar, inclusive a Google, de buscar en libros sobre esto. La Biblia no habla de Dios en el primer capítulo de Génesis, habla de Elohim, que quiere decir señores y señoras, dioses o diosas, masculino y femenino. Eso es lo primero. Lo segundo es que la Biblia tiene un problema en el libro de Génesis, empezando en el primer capítulo. ¿Qué sucede con el primer capítulo de Génesis? Fíjense, yo no sé, no quiero parecer blasfemo ni de burla. No, eso no es mi interés. Mi interés es ayudar. Mi interés no es debatir, mi interés no es crear controversia, mi interés es aclarar ciertas cosas. Primero, la Biblia dice en Génesis 1 que Dios hizo la tierra. Pero si usted sigue leyendo, Dios hizo la luz después. Si usted sigue los versículos posteriores, versículo 4, dice que Dios hizo la luz, ¿verdad? Entonces hay un problema. Usted se pregunta cómo Dios hizo la luz sin haber hecho el sol. Hizo el sol después. Eso no tiene lógica. Y usted se pregunta entonces cómo es posible que si Dios sabe todas las cosas y es Dios que está hablando a través de quien escribió el libro de Génesis, que no sabemos quién es, pues sabemos que no fue Moisés. Entonces, ¿cómo Dios no sabía que había que hacer el sol primero y después que la luz aparecería de ahí? Bueno, pero no importa, ya hay un primer error. El segundo error, y tal vez se lo va a sorprender a usted, que esto ha sido ya probado por la ciencia, que cuando la Tierra apareció o se formó, porque yo estoy de acuerdo que el universo en algún momento tuvo que haber aparecido, en algún momento tuvo que tener un comienzo, ¿cómo? No sé, pero ahora sí se sabe por la ciencia que cuando la Tierra apareció, ya el Sol tenía millones de años de existencia. Es así como la cuestión. Segundo, otro error también. Si usted sigue leyendo el versículo 14 de Génesis y le habla algo muy extraño de que Dios hizo dos grandes lumbreras. Usted sigue leyendo el 14, el 15, dos grandes lumbreras. Una para que alumbre de día y otra de noche. Entonces Dios no sabía que la luna no tiene luz propia. Es otra inerrancia, otra cosa que no tiene lógica. Se supone que es Dios que está hablando. Y si Dios lo sabe todo, ahí hay un problema porque la luna no tiene luz propia. La luna recibe luz del sol. No tiene nada que ver con eso. La luna es un satélite que hay muchas teorías de cómo llegó o cómo apareció ahí, pero no importa. Esa es una de las otras cosas también. Cuando usted sigue leyendo en el primer capítulo de Génesis también, usted se fija que Dios hace, según la Biblia, ¿verdad? Dios crea la tierra y hace los animales y hace tal y tal y tal y tal cosa, pero no le habla ni de cómo subió la montaña, ni de una serie, ni también ignoraba sobre los dinosaurios y todo este tipo de cosas, así que son cosas muy extrañas. Y si usted sigue leyendo en Génesis 1, verso 26 y 27, hay una contradicción porque en una Dios hace al hombre conforme a su imagen y entonces en el otro verso dice que fue conforme a nuestra imagen. O es plural o es un solo Dios o son varios dioses.
es una cosa controversial también. Pero si usted sigue leyendo, y yo le digo, capítulo 1, verso 1, dice que al principio creó Dios los cielos y la tierra. Si usted sigue leyendo a los últimos versos del capítulo 1 de Génesis, también dice que Dios descansó el séptimo día. No es cuestionable esto de que Dios se cansó. Yo pensaba que Dios no necesitaba descansar. Están hablando de un hombre, de una figura que se cansa, pero después que hizo todas las cosas, entonces hizo al hombre. Pero hay otro problema. Si usted sigue leyendo más adelante en el capítulo 2, fíjese que dice que hizo la tierra y los cielos. Si usted no entendió, se lo voy a decir. En el capítulo 1 de Génesis dice que fueron los cielos y la tierra. En el capítulo, en su primer versículo, dice que fue al revés. Que él hizo primero la tierra y después los cielos. Bueno, yo le voy a explicar algo sobre eso. Todas esas contradicciones que están ahí tienen razón de ser porque quizá usted lo ignora. Eso yo no lo inventé, están ahí. Hay un escritor llamado Richard Friedman, un evangélico, para que no vayan a creer que es un ateo ni un anticristiano, que escribió un libro llamado ¿Quién escribió la Biblia?, donde él demuestra cómo habían dos grupos enfrentados en Israel. Esto no escribió, Moisés no sabía nada de eso. Moisés fue puesto ahí como un invento. Y estos dos grupos eran los yaveístas, o los que seguían a Yahvé, y los eloístas, los que seguían a los Elohim. ¿Verdad? Unos estaban situados en Judea y otros estaban en el norte de Israel, se llama Samaria. ¿Qué pasa con esto? Que cuando Israel se divide es que se forma el llamado Pentateuco. Y entonces cada quien escribe su creencia en ese Dios óyeme bien, de realmente de historias mitológicas que recogieron los israelitas de los diferentes lugares donde estuvieron, en Babilonia, en Mesopotamia. Ellos cogieron toda esa historia y formaron todo ese conjunto de cosas. Hicieron una historia como que era de ellos. Y entonces eso se llama interpolación. Al ambos grupos escribir, interpolaron ambas narraciones. Usted no se da cuenta, pero si se fija bien, que en el capítulo 1, verso 26 dice, ¿verdad? Una cosa y el 27 dice otra. En uno dice que Dios creó al hombre conforme a su imagen y en otro verso dice conforme a nuestra. Una interpolación. Usted, si no se detiene, no lo nota y sigue leyendo y cree que leyó algo de una sola manera. Usted no nota que en el capítulo 1, verso 1 de Génesis dice los cielos y la tierra, y ya en él lo dice la tierra y los cielos. Y así van de interpolación e interpolación. Y también el problema que por qué dice que Dios creó la luz sin el sol es porque un grupo creía que era el sol primero y otro creía que era la luz primero. Entonces hubo una interpolación cuando realmente lo real, según la ciencia demostrado, la Tierra apareció muchos millones de años después que el sol estaba en su lugar. Porque lo que usted llama estrellas no son más que soles y a través de esos soles giran montones de planetas. Pues esa es una de las tantas controversias que hay en Génesis. En otra ocasión seguiremos hablando de otras muchas más que se han creado en torno al libro de Génesis y lo sorprenderá sobre qué significan muchas cosas que usted lee ahí. Sobre inclusive en capítulos ustedes verán cómo a Dios, bueno, yo se lo he hecho en otros vídeos, se da una altura de un cordero. Y si es un espíritu, ¿cómo va a comer? ¿Cómo un espíritu come? Algo material, algo físico, algo animal. Entonces, esas son de las cosas que hay en la Biblia que lo hacen cuestionar muchas cosas. No me miren a mí con desprecio. Yo creo en Dios más que usted. Lo que pasa es que yo creo en el Dios único y verdadero, no en el Dios religioso. Tengan feliz noche.